Esta es la tercera y última parte en la serie de estudios explorando la perspectiva bíblica acerca de la conciencia. Este estudio es pura aplicación de lo que hemos aprendido, dando algunos ejemplos de qué hacer cuando simplemente las conciencias no se ponen de acuerdo. Así que quédate conmigo y no te pierdas ni un minuto de este video porque este estudio comienza ahora. Yo soy Eliezer Rodríguez y te doy la bienvenida al canal del Pensador Bíblico. Mi objetivo es compartir conocimiento y darte herramientas para pensar y vivir bíblicamente en todas las áreas de tu vida. Si esto es algo que te interesa, considera suscribirte y toca la campanita para que recibas notificación cada vez que publiquemos contenido nuevo y no te pierdas nada. Hagamos un breve repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. En la primera parte vimos aspectos generales de la conciencia tal y como aparecen en la palabra de Dios. Estudiamos que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, así como lo correcto de lo incorrecto. Discutimos que todos tenemos conciencia y que este es el fundamento de todo lo que es moral. Hablamos de cómo una conciencia que funciona bien nos ayuda creando un sentimiento de culpa que debería hacer que nos acerquemos más a Dios. Mencionamos un poco que el mal manejo del sentimiento de culpa conduce a la ira. Estudiamos también 4 diferentes disfunciones de la conciencia. Estos son la conciencia cauterizada, que es cuando hacemos algo malo o incorrecto y no tenemos ningún tipo de remordimiento. La conciencia mentirosa, que es cuando hacemos o vamos a hacer algo malo o incorrecto y la conciencia te excusa diciendo que está bien. La conciencia débil, que es cuando nos obligamos a pensar que hacer alguna cosa está mal cuando en realidad no lo es. Y la conciencia que condena, cuando nos obliga a pensar que si hacemos tal o cual cosa pone en peligro nuestra salvación. En la segunda parte vimos cómo la constante lectura y estudio y meditación en la palabra de Dios es una forma de despertar y solucionar casi cualquier disfunción de la conciencia que tengas. Estudiamos cómo la buena enseñanza es vital para curar las diferentes disfunciones de la conciencia. Busquen siempre la ayuda y dirección de un buen maestro. La buena enseñanza de la palabra de Dios ayuda a despertar y enderezar nuestra conciencia. Lo contrario también sucede con la mala enseñanza. La confesión es otro remedio para una disfunción de la conciencia. Confesarse delante de la presencia de Dios o con la ayuda de un hermano o hermana en Cristo pone en perspectiva nuestro pecado y lo hace real. Dejarse guiar por el Espíritu Santo es otro remedio. El Espíritu Santo no es mi conciencia, pero ciertamente afecta mi conciencia. Tiene acceso a mi conciencia y mientras oro y busco al Señor me lleno del Espíritu Santo. Obedecer la conciencia es otro de estos remedios. Esto viene al prestar atención a tus emociones. Esto es cómo te sientes cuando haces algo o si estás pensando hacerlo. Y la oración. Si no eres sensible a tu conciencia, ora. Si necesitas entender la diferencia entre una situación u otra, ora. Dios está al pendiente y quiere responder tus oraciones. Si no has visto las primeras 2 partes de esta serie, detente ahora mismo y haz clic aquí arriba o busca el enlace en la descripción para que te pongas al día con el estudio. Entonces vuelve para este estudio para que continúes con la enseñanza. Ahora, ¿qué hacemos cuando las conciencias no están de acuerdo? ¿Qué nos enseña la palabra cuando existe diferencia de opiniones en asuntos de la conciencia? ¿Qué haces cuando no estás de acuerdo con tu cónyuge? Digo esto porque esto surge muy a menudo si estás casado o casada. O tal vez con tu pastor o este líder de ministerio contra este otro líder de ministerio. ¿Qué es lo que supone que debemos hacer? Lo creas o no. La Biblia es muy clara sobre cómo debemos manejar estos asuntos. En realidad, está escrito con mucha claridad y rara vez veo a la gente obedecer lo que dice. Pero entremos en esta parte para que seamos mejores en esta área y hagamos bien
lo que sea que tenemos que hacer. Vayamos a Romanos 14. Alguien que tiene una conciencia débil, que es débil en la fe, es esa persona que es fácilmente condenada o llevada a convicción por un tema que quizás no debería. Romanos 14 dice en el versículo 1, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. ¿Qué tipo de discusiones? Estamos leyendo ahora mismo la versión Reina Valera contemporánea. En la revisión del 1960 de la Reina Valera expande este versículo diciendo sobre opiniones. Así que tenemos paso 1. No discutas sobre opiniones. Si no es claramente correcto o claramente incorrecto, no lo convierta en un tema de debate. No me voy a parar en tarima para debatir sobre los tatuajes. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué debatiría eso? ¿Por qué voy a mencionar eso? La Escritura me dice que no me levante para debatir opiniones si fácilmente podría haber gente en ambos lados del punto de vista y en realidad no es tan importante. Es una opinión. Entonces, no hagamos un gran debate al respecto. Aunque mi sentimiento personal es la desaprobación, pero me doy cuenta que ese es mi sentimiento personal y no es una enseñanza bíblica. Hay una gran diferencia entre los dos. Versículo 2. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Entonces, lo siguiente que aprendemos aquí es que si tienes la conciencia débil, se supone que no debes juzgar al que hace lo que tú no quieres hacer. En este contexto, comer carne o no. No me podría hacer un tatuaje, no me sentiría bien con eso. Pero el pastor tiene un tatuaje. Y así en secreto, en tu corazón, estás juzgando y no tienes ninguna evidencia bíblica para sostener tu forma de pensar. Y déjame decirte lo siguiente. Si viene a tu mente el pasaje que está en Levítico, tengo noticias para ti. Estás picando fuera del hoyo. Porque aunque este pasaje aborda el asunto, probablemente puedes estar abusando del texto y tomando demasiadas libertades en su interpretación. Así que suscríbete para que recibas notificación cuando publiquemos el estudio acerca de lo que dice la Biblia de los tatuajes. Ahora, por otra parte, tenemos al que tiene tatuajes y dice, Eliezer, eres tan patético. Apuesto a que ni siquiera puedes hacerte un tatuaje. ¿Te das cuenta? El que tiene libertad desprecia o piensa menos del que no la tiene. Y el que no tiene libertad juzga al que la tiene. Esto es exactamente lo que Dios dice que no hagamos. Pero esto es lo que naturalmente ocurre en muchas congregaciones. Hay congregaciones donde varios grupos de personas, a algunos les gusta consumir alcohol y otros no. ¿Okay? Todavía se congregan como cuerpo, pero se dividen en un grupo de personas a las que les gusta tomar alcohol y un grupo de personas que piensan que eso es pecado. Y la gente los juzga diciendo que unos son desordenados, que dan mal ejemplo, y el otro grupo desprecia al otro diciendo, ¡ay, qué montón de débiles! No puedan ni siquiera tomar un poco de vino como Jesús. Puedes ir de un grupo al otro y todos están hablando mal del otro, creando una situación muy incómoda en la iglesia. Porque el problema no es el alcohol, el problema es juzgar o despreciar a tu hermano. Ese es el verdadero problema. Entonces, eso es lo que leemos en la Biblia. Leemos, oye, relájate, no es tu trabajo juzgarlos porque hacen tal cosa. No desprecies al otro porque no hace tal cosa. Así que vamos a continuar en la segunda parte del versículo 4 en Romanos 14. Para su propio Señor está en pie o cae, pero será afirmado porque poderoso es el Señor para afirmarle. En otras palabras,
no es como si esto fuera un problema de salvación. Si fuese un asunto de salvación, sí, divide a la iglesia. No nos comprometemos en eso, pero esto es un asunto dudoso y altamente cuestionable. Por lo tanto, realmente tratamos de andar con cuidado con estos temas. Versículo 5. Mientras que uno hace diferencia entre día y día, hablando sobre qué día adorar, sábado o domingo, otro juzga iguales todos los días. Entonces aquí es donde dices, está bien, Pablo, cuéntanos, ¿qué día es más importante? Y Pablo responde, cada uno esté convencido en su propia mente. Adelante, solo toma una decisión. Cualquier día de la semana que te convenza, adelante, adora. Oh, tienes que adorar en sábado. No. Creo que lo que me quieres decir es que tú deberías adorar en sábado, porque eso es de lo que estás convencido en tu mente. Si estás convencido que el día del Señor debe ser sábado, entonces adora el sábado. Pero no vayas imponiendo tu opinión como si tu interpretación fuese ley. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Viste la diferencia? Ya sea que vivamos o que muramos, ya sea que comamos o no comamos, adoremos sábado, adoremos domingo o adoremos todos los días de la semana, somos del Señor. Y todo el asunto aquí es que usted no es mi esclavo, ni yo el suyo. Entonces, ¿por qué juzgas? ¿Por qué desprecias por opiniones cuando no tienes ninguna autoridad bíblica en esa área de tu vida? En lo absoluto. Esto pasa mucho. Muy a menudo queremos ayudar a otros como si necesitaran ayuda desesperadamente y lo estás haciendo mal. Tengo un mejor entendimiento de la palabra. Ven, déjame ayudarte. Empieza por ti mismo, allí donde te encuentras, y relájate. Es bueno, es saludable algunas veces estar en desacuerdo en estos asuntos y aún así hacer iglesia y no preocuparse y poder decir, en verdad no estoy de acuerdo contigo, pero no importa mucho. No necesitas ninguna aprobación o desaprobación. Eso es entre tú y Dios. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y vivió, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Entonces tenemos ambas personas mencionadas aquí, las que juzgan y las que menosprecian. Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Eso debería ser suficiente para traer claridad a tu vida. Si piensas, no creo que deban hacer eso, bueno, tendrán que dar cuenta de sí mismos a Jesús por eso. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Está Jesús calificado para tratar con ellos? Sí. Entonces relájate. ¿Es un asunto importante? ¿Es un asunto de salvación? ¿O es en realidad un asunto de opinión? Oh, bueno, es una opinión, pero quiero hacerlo importante porque me molesta. Dios se ocupará de ello. Versículo 13. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos. Ahora, aquí está la resolución. Así es como debemos trabajar cuando tu conciencia y la del otro son diferentes. Nos dijeron lo que no debíamos hacer, pero ahora aquí está lo que se supone que debemos hacer. No poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Ahora, todo lo que se dice a continuación es totalmente unilateral.
Lo próximo son restricciones sobre la persona que tiene la conciencia más fuerte y no sobre la persona que tiene la conciencia más débil. Esto es realmente interesante, pero eso es lo que dice. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. Habiendo leído esto, deberíamos pensar, entonces el alcohol no es natural y automáticamente malvado en sí mismo. Pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. Esto lo cambia todo. No se trata de lo que está bien o lo que está mal. Se trata del impacto que tiene en tu hermano. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Oh, estoy disfrutando esta chuleta de cerdo para el Señor, pero sí, lo ofrecieron para este ídolo tonto en el que no creo. Así que no me importa. Sin embargo, mi hermano está allá y sí le importa. Y lo estoy hiriendo con mi libertad. Entonces la ley del amor dice no lo hagas. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Centrémonos en estos asuntos. 18. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces debo estar enfocado en el otro, en bendecir a mi hermano y mi hermana, y no solo busco disfrutar de mi libertad. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Si sabes que tienes libertad para comer, come, pero sé sensible de tu hermano que no come. Versículo 21. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tropezar significa que haga que tu hermano diga, oh, yo también beberé vino, yo también me comeré de tal cosa. Ofendido significa que él está realmente luchando con el hecho de que estás haciendo eso, aunque no te importe. Y esto lo debilita, porque estás resaltando su conciencia débil, haciendo que el asunto ahora se convierta en un problema. Entonces, solo evita hacer estas cosas en su presencia. Versículo 22. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si vas a hacer algo en tu libertad, hazlo en privado, en la presencia del Señor y no en la presencia del hermano o hermana débil. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Entonces, si piensas y sientes, me siento mal por hacer tal cosa, pues no lo hagas por tu propio bien. Te estás condenando a ti mismo. Entonces, obedece tu conciencia. Para la persona débil, para resumir Romanos 14 y concluir en este estudio, si tienes la conciencia débil en un área de tu vida, este es el mandato para ti. No juzgues. Eso es todo. En realidad, ese es el segundo mandamiento que hay para la persona débil. El primero es obedece tu conciencia. En segundo lugar, no juzgues a otros que tienen un pensamiento diferente y no finjas que tienes todas las bases bíblicas para apoyar tu punto cuando en realidad no las tienes. Solo obedece tu conciencia y luego no juzgues. Si te parece, puedes orar de esta manera. Señor, ayúdame a relajarme. Para el fuerte, sin embargo, hay una lista de asuntos que deben tener en cuenta. Y esto es precisamente lo que hace Dios. Dios dice, esto es lo que quiero que hagas si tienes la conciencia fuerte. Para ti que tienes tu libertad, realmente
tienes la libertad en Cristo y conoces lo que puedes hacer. Es como decir, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer aquello. Y no hay problema con eso. Bueno, yo diría esto. La cultura de hoy se está moviendo cada vez más a la cultura que imperaba en Primera de Corintios, que ama la libertad y ama todas las cosas que les son permitidas hacer. Y la actitud de yo puedo hacer eso no es realmente un pecado, a diferencia de los puritanos o de alguien de una generación un poco diferente que se inclinaba de una manera mucho más conservadora que nosotros ahora. Nos gusta pensar que somos los fuertes. Si tú eres esa persona con conciencia fuerte y libre en Cristo, escucha el mandato de Dios. En primer lugar, no desprecies ni mires con desagrado como un mecanismo de defensa. Es como decir, bueno, solo están siendo necios, son simples, son cristianos inmaduros porque no pueden hacer esto y no tienen la libertad como yo. Eso no es cierto. Y ahora tu verdadero problema es peor que tu libertad. Estás odiando a tu hermano o a tu hermana. Esto es lo mismo que cometer asesinato. Vayamos a Mateo 5:21. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Segundo, si eres esa persona fuerte, no entristezcas a esa persona dejándoles ver que haces algo que es ofensivo o hiriente para ellos. Estás matando a esa persona. Con eso estás quebrando el sexto mandamiento. No solo eso, con tu libertad estás arrebatando para ti el gozo en el Señor y asimismo quebrantando el octavo mandamiento. ¿Por qué? Porque adoras tu libertad en el Señor y deseas satisfacer tu deseo motivado por esa libertad. Con esto rompes el primer y segundo mandamiento. Una vez menosprecias a tu hermano, has perdido tu libertad hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué puedes hacer para solucionar eso? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso, vuelve y presenta tu ofrenda. Reconcíliate primero con tu hermano. Practica el amor. Luego, disfruta de la libertad que te ha sido dada por el Señor para disfrutar de ella en su presencia. Esto es algo que rara vez se practica, pero creo que es realmente importante porque las Escrituras hablan de ello. Si piensas que tomar alcohol está bien y gustas de una copa de vez en cuando, no tienes ningún problema. Pero si hay alguien en tu vida con una conciencia débil en esa área, simplemente no lo hagas. O al menos no lo hagas delante de ellos. ¿Está bien hacerlo en privado? De hecho, esa es una de las opciones. Puedes hacerlo de forma privada. No es que estés ocultando un pecado. Simplemente estás disfrutando de tu libertad en privado para no ofender a nadie. Esto es muy diferente de esconder un pecado. Estamos hablando de cosas que no son malas, pero que pueden ofender o hacer tropezar a alguien. Así que hazlo en privado. No necesitas publicar fotos en Facebook ni nada por el estilo. Simplemente disfruta de tu libertad entre tú y el Señor y no hacer tropezar a nadie. Y esa es otra restricción. No los hagas tropezar. Porque lo que puede pasar es que te vean haciendo tal cosa y luego se animen a hacerlo también, violando así su propia conciencia. Si tengo libertad y empiezo a ejercitarla frente a mis amigos o mi familia, esto puede animarlos a hacer lo mismo. Simplemente disfruta de aquello que te gusta, pero en privado. Entonces, si tienes alguna duda, hazlo en privado entre el Señor y tú.
Si la persona de conciencia débil vive en tu casa, entonces no lo hagas. Esto es lo que llamamos amor. Y eso es realmente lo que enseñan aquí las escrituras. Entonces, en el matrimonio, creo que la aplicación es la siguiente. Haga compromisos realmente fuertes con su pareja. Si sienten que algo anda mal, algo así como, no me gusta ese programa de televisión, verlo realmente hará que esa persona se tropiece o se debilite o se entristezca por ello. Si lo haces, verdaderamente vas a lastimar a la pareja. Quizás lo mejor que se puede hacer es amar con solo decir no, no lo haré. Quiero decir, esa sería la actitud bíblica a tener. No porque esté mal, sino por amor. Eso cambia totalmente nuestro entendimiento. No se trata de lo que tengo derecho a hacer. Se trata de cómo puedo amar a mi hermano y hermana. Por lo tanto, no juzgues al fuerte. No menosprecies al débil por simples diferencias de opinión. La ley del amor tiene prioridad sobre todas las cosas. Muchas gracias por tu tiempo y ver este video. Recuerda regalarme un like si te gusta el material y comenta abajo qué ha sido lo más que te ha edificado de lo discutido en esta serie y en estos estudios. Gracias por ver este video y muchas bendiciones.